Me gusta, como primer dato, la Gaceta, y lo digo de forma humorística. Para nosotros hablar primeramente de los jugadores venezolanos con chance de llegar a la NBA es súper. Vamos a esperar que aquí la gente se conecte. Primera vez que hago un live en TikTok. No lo sé utilizar de esa manera. Anyways, el tema de hoy es jugadores venezolanos con chance de llegar a la NBA. Para uno hablar de eso, tenemos que obviamente iniciar hablando de la historia de los jugadores venezolanos que han llegado a la NBA. Y el primero, obviamente, Cal Herrera. Cal Herrera Allen. Para mí, Cal Herrera fue o es hoy en día el jugador más importante en la historia del baloncesto venezolano. ¿Por qué? Porque yo pienso eso, porque yo pienso que llegó al nivel más alto en un momento donde obviamente la tecnología, el social media, todo lo que vivimos hoy en día no estaba pasando. Y lo que él hizo, muchos jugadores latinos no lo han hecho. Él llega a la NBA en el año 1990, o sea, ese fue el año que lo draftean. Él lo draftearon número 30, la selección número 30 de la segunda ronda. Pero la historia de él es la siguiente. Él juega con el Real Madrid de 1990 a 1991. Juega con los Houston Rockets desde 1991 a 1995. San Antonio Spurs de 1995 a 1998. Vancouver Grizzlies en 1999 y ese mismo año juega con los Denver Nuggets. Después se va a Venezuela, juega con Trotamundos, obviamente jugó con Bravos de Portuguesa, Delfines de Miranda, me acuerdo de ese equipo estaba blindado. Cocodrilo de Caracas, me acuerdo cuando jugó con Cocodrilo, súper fanáticos, el fanático número 1 de Cocodrilo de Caracas soy yo, para que sepan. Guayquerías de Margarita, Guaros de Lara, y bueno, para mí él es, obviamente, campeón, anillo de campeón en la NBA. Él es un jugador que representa el camino y lo que es el baloncesto venezolano en todo el contexto. Su llegada a la NBA abrió muchas puertas y ilusionó, motivó y transformó a que muchos nos enamoráramos del baloncesto. Cara es una figura importante para nosotros, específicamente para mí. Pienso que debemos tenerle una estatua, así como la de Michael Jordan en Chicago, debemos tenerle una estatua de él por lo representativo que es en Venezuela y obviamente para el baloncesto en Latinoamérica y en el mundo también, porque jugar en el Real Madrid y después ir a la NBA a ganar anillo en la NBA, Luka Doncic todavía no ha ganado anillo, Cal Herrera sí, se lo ganó. Entonces, ahí comienza la historia, ahí comienza el desarrollo de una historia de jugadores que pueden o tienen el chance de llegar a la NBA. Esa generación, tendríamos que hablar también de Gabriel Estaba, jugador que para mí de todos ellos, a pesar de que soy fanático de Sánchez, fanático de Iván Olivares, de esa selección del 92, los héroes de Portland, el que tuvo más chance de verdad de tener un chance en NBA, aparte de la carrera que vivió Cal Herrera, para mí, en mi opinión, fue Gabriel Estaba. Era el que cumplía o el que tuvo como que las herramientas necesarias de llegar a la NBA. No sé por qué no sucedió, pero esa época era una época un poco distinta a la época que vivimos. Después de todo eso, viene una transformación a lo que fue la Liga Profesional de Baloncesto que para mí se tiene que recuperar. Esa liga no se puede mandar a un lado. Es una opinión, eso hablamos después, porque hoy en día existe la SPB, pero eso es otro tema. La Liga Profesional de Baloncesto
marcó mucho impacto y empieza a marcar impacto doble en una generación como la mía, donde está David Cubillán, Gregory Vargas, Néstor Colmenares, Grevis Vázquez, el mismo Grillo, ¿quién más? Heiler, todos estos jugadores jóvenes que crecimos viendo una LPB fuertísima, de mucho nivel, con americanos como, yo me acuerdo que el americano Tony Dawson era mi americano preferido, importado preferido, que jugaba con Cocodrilos de Caracas. Entonces esa liga desarrolló mucho talento venezolano. En ese está nuestro segundo NBA, Oscar Torres. Oscar Torres llega a la NBA en el 2001. Y esa es una historia particular porque Oscar Torres no pasó ni por el Real Madrid, ni estudió en una universidad en Estados Unidos como lo hizo Cal Herrera. Y él básicamente se desarrolla con el baloncesto nacional. Él juega en el baloncesto nacional. Aquí me mandaron un sombrero, no sé qué es eso. Él se desarrolla en el baloncesto profesional, la LPB, con Marinos de Oriente. Y desarrolla una carrera espectacular, impecable. Un jugador donde si hablamos de Oscar Torres, cuando llega a Houston Rockets, a Golden State, y cómo llega dominando la LPB. Oscar Torres pudo haber sido mejor que muchos americanos que iban, y en eso está Steven Jackson, que iban a Venezuela a jugar y marcaban impacto. Anthony Mason Jr., y eso es algo que él puede discutir. Su carrera en la NBA no fue la más estable, pero fue carrera, y no fue la más estable por cómo fue el desarrollo de base de Oscar. Oscar llega a la NBA en base a puro talento. Oscar no fue que los agarraron el desarrollo de baloncesto menor en Venezuela, después la liga profesional y después la universidad. Jugó 4 años de universidad, se preparó. El idioma en ese momento también era muy difícil. O sea, el no hablar inglés, hoy en día tienes ChatGPT, tienes un montón de cosas que te pueden traducir y todo lo demás. Y en esa época no existía nada de eso, no existió nada de eso. Entonces, para mí, Oscar es la historia fuera de lo normal, la no común, de cómo puedes llegar a la NBA y pasa 1 en 1.000.000. Eso es imposible, ¿sabes? Lo que él hizo es algo que yo creo que nadie en la historia del baloncesto lo va a hacer. Salir de la LPB directamente a la NBA por su talento. Eso fue en el 2001. El próximo NBA, el tercer NBA venezolano, es Grevis Vázquez. ¿Quién más que yo mismo contarles mi historia? Yo me fui a Venezuela en 2004. Me acuerdo una vez jugando con la selección de Venezuela Junior, categoría Junior. Estábamos en preparación en Caracas, nos quedamos en el Hotel El Pinar, en el Paraíso, y comíamos, desayunábamos, almorzábamos y cenábamos en el comedor del IND. Me acuerdo una vez que vi a Oscar Torres comiendo porque estaba en la preparación de la selección de mayores. Y bueno, eso fue para mí como que vi a Michael Jordan. La desesperación por tomarme una foto, por tocarlo, por abrazarlo, era impresionante, me acuerdo clarito. Y él nos atendió a nosotros, a ese grupo de jugadores jóvenes que estábamos, con mucha clase, con mucha educación, con mucha paciencia, porque yo me acuerdo como si fue ayer, era una cena, veníamos a una práctica de noche y la selección de mayores era su primer día de concentración y él comiendo en el IND, en el comedor con nosotros, impresionante. Y bueno, yo me voy a Estados Unidos en el 2004, un 25 de septiembre, me acuerdo porque es el cumpleaños de mi mamá, y hago 2 años de high school en Montrose Christian School. Juego con Kevin Durant, nos graduamos de bachiller juntos, y después voy a la universidad del 2006 al 2010. Del 2006 al 2010 juego college basketball, donde obviamente quedé mejor piloto, base armador de todo el circuito universitario, Bob Cousy Award, ACC Player of the Year, y llego a la NBA en el 2010. Y les cuento, rapidito, sale el comisionado. Eso fue, creo que un 22 de junio, un 23 de junio. No me acuerdo la fecha exacta, pero me acuerdo del año, en el 2010. Sale David Stern, que en paz descanse, y dice, with the 28th pick,
from Caracas, Venezuela, and the University of Maryland, the Memphis Grizzlies select Greivis Vázquez. Yes, sir. Me acuerdo como si fue ayer. Y la verdad, fue el sueño que siempre quise cumplir, que todavía es inexplicable, que no lo puedo explicar. Que yo creo que me faltarán años para explicarle cómo un jugador como yo hizo el camino correspondiente para llegar y aprovechó ese camino para llegar a la NBA. Los tres caminos de los tres NBA venezolanos son totalmente diferentes. Y aquí vamos a la pregunta. Jugadores venezolanos con chance de llegar a la NBA. Bueno, Cal Herrera llegó en 1990. Oscar Torres llegó en el 2001. O sea, pasaron 11 años. Y yo llegué a la NBA en el 2010. Pasaron 9 años. Del 2010 al 2025 han pasado 15 años y no hemos tenido, ni siquiera hemos estado cerca de tener un jugador en la NBA. Ojo, cuando digo que no hemos estado cerca, creo que esa frase fue precipitada. Sí hemos estado cerca porque Pepito Romero es el Gabriel Estaba del baloncesto venezolano. Una superestrella que no es entendible cómo no llegó a la NBA. Yo creo que la lesión, cuando se lesiona con el golpe que tuvo con Ginóbili, le afectó demasiado su carrera y sin embargo dominó el circuito FIBA, jugó el máximo nivel y jugó, obviamente que también jugó el NBA Summer League, creo que jugó G League, y Michael Carrera, que tuvo también algo parecido. Yo creo que Oscar tuvo más chance que Michael de llegar a la NBA. Michael Carrera jugó en mi mismo high school, Montrose Christian. Yo creo que esa es otra historia que contaré después. Una historia bastante interesante, uno de los probablemente el mejor jugador hoy en día en la actualidad del país. Entonces, ahí viene. Han pasado 9 años pasaron 11 años de que Cal Herrera llegó a la NBA, entre Cal Herrera y Oscar Torres, y de Oscar Torres a Greivis Vázquez pasaron 9 y hasta ahorita van 15 años. Esa es un poquito la historia. Ahora, ¿qué tocó ahora? El desarrollo del baloncesto menor en Venezuela. Y yo creo que ahorita el baloncesto, objetivamente, y siempre ha estado en ese nivel, ha tenido ese balance. Yo creo que se ha comportado, no ha subido mucho, no ha bajado mucho, siempre ha estado en el medio. El desarrollo del baloncesto venezolano no es malo, pero se puede mejorar. ¿Dónde lo puedes mejorar? En de verdad educando a los entrenadores venezolanos, y pienso que se está haciendo porque yo me inscribí ahorita en el curso de entrenadores que no he tenido tiempo de ver completamente de verdad, y me tengo que poner muy serio con eso, pero pienso que se ha buscado la manera de actualizar, de ayudar. Siento que tenemos que poner un poquito la cultura a un lado porque trabajar entre venezolanos siempre ha sido muy difícil y ¿sabes? No quiero entrar en esos términos porque ese no es el tema específico. Entonces, el desarrollo, el poder invertir financieramente, económicamente en nuestros entrenadores es clave. Ahí viene el trabajo de las escuelas, porque, por ejemplo, yo siempre menciono a Marcos, uno de los entrenadores de Cocodrilo. Por ejemplo, Marcos, yo siento que no es que no esté capacitado. Él es venezolano y el tema de competencia y entre él y yo, o sea, yo no tengo nada contra él, pero tú no puedes dirigir la selección de distrito, que el presidente de la asociación es Néstor Salazar, y que tus jugadores de 13 a 15 a 17 años jueguen zona por 40 minutos. Entonces no tienes ningún conocimiento de baloncesto internacional, no tienes ninguna proyección. Y a lo mejor no es culpa de él, a lo mejor los dirigentes tenemos que hacer un mejor trabajo, y me incluyo, en darle las herramientas a estos entrenadores a que entiendan el juego y hacer un approach distinto. Yo fui un poquito más competitivo y a veces las cosas salen un poquito de razón, pero cuando hay objetividad, es importante el desarrollo del baloncesto venezolano. Es importante, sobre todo la Liga Menor. Hoy en día en Venezuela se juega básquet casi todos los días. Yo con Libertadores, que es otro tema que lo tocaremos después, en 2 años hemos jugado más de 170, 180 juegos. O sea, 2 temporadas de NBA. Y me di cuenta que no estaba haciendo el mejor desarrollo. Entonces, ¿por qué? Porque no me estaba enfocando en desarrollar mis entrenadores acorde
y tampoco me estaba enfocando en desarrollar la conexión entre los clubes o escuelas de baloncesto menor afiliadas a Libertadores de Caracas. Ahí está la clave. ¿Por qué hablo de esto? Porque ahí va a haber un poco más de chance de crecer nuestro baloncesto y que los entrenadores puedan tener trabajo en la actual liga profesional, se puedan internacionalizar. Por cierto, Daniel Seguanes quedó campeón en Colombia, cosa que yo no pude hacer. Me costó bastante. Su primer año dirigiendo en Colombia queda campeón. Es un entrenador bastante sólido. Ronald Guillén, que es nuestro entrenador principal. Pero los de abajo, yo creo que tenemos que mejorarlos. Y son los que más trabajan. Son los tipos que más trabajan, que más se montan en una camionetica y son los que más hay que ayudar a que estén mejor a nivel personal. Eso va a ayudar mucho. Y yo pienso que es un tema de alargar en términos de discusión, porque sí, a lo mejor la federación, no se escucha, me dicen por aquí. A lo mejor la federación está haciendo su trabajo. No digo que no. Y las asociaciones quizás. Pero yo como siempre digo, ¿qué estás haciendo tú en tu escuela? ¿Cómo tú estás desarrollando el baloncesto? O sea, ya hoy en día jugar nacionales en Venezuela, no sé. ¿Cómo tú de verdad proyectas jugadores desde tu escuela? ¿Y qué estaba haciendo yo con Libertadores? Bueno, tratando de desarrollar jugadores jóvenes, que por cierto me voy a traer otro jugador a Estados Unidos, uno de ellos que me traje ya, que está aquí en la ciudad de Miami, Florida, en el estado de la Florida, es Estonia Vargas. Y ahorita viene Joseph, el chino, que le vamos a hacer el proceso de visaje, entonces, de visa y todo lo demás, que ya se aperturó eso. Entonces, mi punto hacia ustedes es que muchas de estas escuelas que partan, es como que sí, tienen una escuela en desarrollo, pero es como que un vente tú y no proyección, siento que no le dan más proyección a estos jugadores ni a estos entrenadores, que es la clave. Ojo, no lo están haciendo mal, porque están apoyando el baloncesto, pero hay que tener un poquito más de objetividad. Y eso va en los cuales que jugadores tienen chance de llegar a la NBA, venezolanos, hoy. Y honestamente, yo pienso que al mencionarles Greivis Vázquez, no, en orden. Cal Herrera, Oscar Torres y Greivis Vázquez, ahí tienes un base, un puesto 2, un 4-5, más un 4 que un 5. Ahí tienes. O sea, no tenemos un prototipo de qué jugador. Exacto. ¿Cómo lo elaboramos? ¿Dónde está aquí el manual de qué jugadores podemos elaborar? Yo pienso que hoy en día Venezuela en el mercado de baloncesto, a como estamos, podemos ser una mejor Argentina, sí puede ser, a que llevemos y seamos una potencia de llevar jugadores a la ACB o al baloncesto FIBA internacional, específicamente el de Europa, como lo hizo Oscar, como lo hizo también Pepito Romero y muchos otros jugadores, el mismo Michael Carrera, también lo hizo Gregory, también lo hizo David. No sé si Néstor jugó ACB, no sé, a lo mejor, puede ser que no, puede ser que sí. Y de allí, con ese trabajo de escuelas, de desarrollo, entrenador, jugador, es hasta más importante desarrollar el entrenador que el jugador hoy en día en Venezuela. Ahí donde vamos a sacar la materia prima de verdad, pudiéramos potenciar un prototipo de jugador, porque nosotros tenemos una mezcla del jugador americano con el jugador europeo. Nosotros no somos como los argentinos que juegan netamente europeos, tocan la pelota y sin embargo no nos ganan. Y no lo digo a mal. ¿Sabes? Vean los últimos 10 años de baloncesto en Sudamérica. Entonces, para mí, eso es importante, el desarrollo de baloncesto menor y hacer el prototipo y que en eso busquemos la unificación de cómo podemos desarrollar, que ya hay varias instituciones, la ENEA, creo que es la ENEA, no sé, la de los entrenadores, las mismas internas de las asociaciones, estas instituciones que buscan el desarrollo del baloncesto venezolano, pero seguimos ahí en el medio, no hemos dado ese salto, y yo creo que eso viene con eso. Yo creo que hay baloncesto en Venezuela, se está jugando baloncesto y hay un aura muy buena, pero no está el prototipo del jugador venezolano, que
sabemos que es atrevido, sabemos que tiene IQ, sabemos que la puede meter en suspensión como Oscar, y sabemos que puede jugar 4 o 5 con el IQ y el atleticismo. Hoy en día, los 2 años que viví en Venezuela, pienso que los jugadores están muy bajitos, y nos cuesta cuando jugamos contra altura y usamos nuestra velocidad, y cuando jugamos contra potencia nos cuesta demasiado. Yo pienso que nosotros objetivamente podemos competir, pero tenemos que mejorar esta situación del baloncesto menor en Venezuela, que se está trabajando, pero pienso que donde está el error o la dificultad es en no desarrollar entrenadores. Yo pienso que hay que hacer más énfasis en los entrenadores. Hay que invertir más en los entrenadores. Hay que buscar el presupuesto y el dinero para entrenadores y motivar a esos jugadores retirados a que puedan ser entrenadores y caminen una secuencia de aprendizaje, porque yo respeto mucho a los entrenadores argentinos, americanos, puertorriqueños, chilenos, todos, pero ya yo estoy en desacuerdo que en nuestra selección de Venezuela sean extranjeros los entrenadores. En la Vinotinto, no. Todo lo que le pagamos a estos tipos vamos a pagarlo para desarrollar los nuestros. Los nuestros son los más importantes. Y yo sé que es mucha burocracia, diplomacia y todo lo demás, pero lo tenemos que hacer. Ahora, ¿qué prospectos pienso yo que hay ahorita en Venezuela? Bueno, si nosotros nos vamos a la convocatoria, voy a buscarla por aquí rapidito. Federación Venezolana baloncesto. Buscarla aquí rapidito. Yo vi la convocatoria, pero como estoy estoy live en TikTok, no sé cómo quitar aquí está el N se llama la estructura de. ¿Dónde está el roster? ¿Dónde está el roster de? El roster de, como noticias, vamos a las noticias formativas, institucionales, selección mayor. Vamos a decir, el roster de la selección masculina que ahorita es China. Aquí está, los convocados son Jordi Aponte, Elian Centeno, Carlos Fulda, Jefferson Guerra, Jesús Ángel Guillén, Carlos López, Enrique Medina, Carlos Páez, Franger Pirela, Fabricio Pugliati, Luis Rizquez, Johnny Tovar. Si ustedes me dicen a mí qué de estos prospectos tienen chance, estamos hablando de un punto específico, de jugar. De eso vamos a hablar ahorita, Joan, del jugador que draftearon en el G League. En la NBA, el prototipo de jugador es Elian Centeno. Y no es que me va a dar crédito, pero desde que Elian está bajo la tutela y la mano de Atletum, de Libertadores, y él ha podido entender muchas cosas, porque es un joven que mide 6'10", es un Kevin Durant, y muchos nos desanimamos con el tipo, y el tipo tiene demasiado talento, no se puede perder ese talento, y lo mandamos a Argentina, y vean cómo terminó jugando con Pioneros este año, vean cómo regresó fuerte, cómo tiene más confianza en él. Ahí hay un prototipo. Él es el tipo que debe ser el ejemplo de cuando encontremos estos jugadores en Venezuela que son difíciles de encontrar, son en los que más nos tenemos que enfocar. Y ahí está la objetividad. Yo sé que a veces es difícil por situaciones, por X o por Y, pero nosotros que entendemos esto, ahí está el enfoque. Elian Centeno es el prototipo. Otro jugador que tiene muchos chances, que a lo mejor no va a llegar a la NBA porque es el Oscar Torres, él es más un 2 que un 1 y lo quieren transformar en un 1, es Jefferson Guerra. Su ética de trabajo, su atleticismo, su manera de trabajar, su manera de entender el juego, el tiempo que pasó en Argentina. Pienso que todo es un jugador que hubiese o tiene más impacto si está aquí en Estados Unidos, que le estábamos tratando de ayudar para eso. Bueno, pero le salió una oportunidad en Argentina que no está nada mal. Pero esos son los dos jugadores hoy que tú dices, ¿cómo lo podemos llevar a otro nivel? Y no obstante, no estoy diciendo que Carlos Páez no va todo el año. Jordi Aponte, que vive buscando una oportunidad en la liga que todavía no la ha dominado, porque necesita encontrar esa oportunidad y no es fácil encontrarla y no se tiene que desanimar. Un Franger Pirela que sabe jugar, ha jugado en Europa, se desarrolló en Europa en equipos
diría yo, de divisiones menores, pero le fue bastante bien, entiende el juego, tiene que mejorar su tiro. Hoy el juego, si tú no metes de afuera, es muy difícil, pero tiene la base física, las condiciones físicas, entiende el básquet, va a ser un jugador que va a dominar la SPB, pero si él quiere jugar más allá, ¿por qué no ACB? Tiene que mejorar el tiro. Y volvemos al prototipo, Elian Centeno, Jefferson Guerra, ¿cómo podemos meterlo en algo y sacarlo en uno? ¿Me entiendes? Ahí está el prototipo NBA. Estos otros jugadores mencionados, ¿me entiendes? ¿Cómo podemos hacer una materia prima o cómo podemos hacer una constructora de jugadores ACB? Ahí está un Carlos López que lo tuve yo en Libertadores. Jugador que ¿sabes? No podemos perder un físico y un tamaño de ese calibre. Me parece que estos convocados están muy bien, pero seguimos. Hay chance de que él juegue NBA, hay chance de que él todavía no ha dominado la liga. No ha dominado la liga. Y mucho depende de ellos mismos, porque unos que otros tienen un signo de interrogación con su ética de trabajo. Por eso la vieja escuela era distinta. Estos tipos trabajaban. Muchos de estos chamos, no, que mi mamá, que mi tío, que mis hijos, que mi mujer, que no, papi. Si tú amas el básquet, tú encuentras. Y no los culpo. No todos pensamos como la vieja escuela, para no decir como yo. Entonces, Fabricio Pugliatti, un jugador que, ¿sabes? Necesita un poquito más de fuego, pero este es un jugador que tiene mucha madera de jugar ACB. Entiende el juego, se creció en Italia, yo lo visité una vez en el programa donde él estaba. Pienso que tiene mucho camino por recorrer, pero tienen que dominar una liga. Así juegues la liga de Artigas, tienes que dominarla, tienes que enseñarme básquet, porque tú no sabes quién te está viendo. Y me fue en base a estos prospectos o a estos jugadores que fueron convocados por la federación, para irme un poquito institucional, pero obviamente tenemos un jugador como Estoya Vargas que está aquí, que para mí, él honestamente, no le quito el sueño de que llegue a la NBA, pero para mí él es un jugador ACB. Si él desarrolla su juego, desarrolla su físico, mejora su tiro, trabaja en entender el IQ del juego, yo pienso que él puede ir surgiendo hasta llegar a un nivel donde pueda establecerse en la ACB, que hacen los brasileños y hacen los argentinos. Y nosotros ahorita, por ahora, estamos un poquito más inclinados para allá. ¿Me entiendes? Eso por mencionarte jugadores. Anthony Reyes, que lo tuve en Libertadores. Buen jugador, muy sólido. Muy sólido. A diferencia de Diego, que hoy juegan con Trotamundo, fue firmado con Trotamundo, que tenía una upside impresionante, un shooting guard muy bueno. Nowhere to be found. No sabemos qué está haciendo, no jugó ni un minuto. Fue difícil para él. Y también hay que añadirle la mala guía o la mala cabeza de padres que piensan que saben de baloncesto, que entienden el negocio y no lo saben. Y por eso digo, hay que dejar la cultura a un lado. Es importante que te dejes guiar, que sepas cómo guiar o cómo maniobrar o cómo caminar el camino hacia la NBA, que debería ser tu sueño número uno. Si pasan otras cosas, llegas a ACB, juegas la SPB, dominas la SPB, eso no está mal, eso no está mal. Entonces, tenemos un Exxon Tovar que tiene que entender un poco más el juego en la 1, de cómo, y pienso que este año jugando contra todo el mundo a lo mejor no recibió los minutos que él quería y me pareció muy raro porque la OSA es muy bueno desarrollando ese tipo de talento, pero él tenía un trabajo que era quedar campeón, pero la experiencia del ver a David Cuyán y a Gregory Vargas para mí fue muy importante. Pienso que lo va a ayudar mucho. Yo pienso que ese fue el plus para él, a pesar de que él quería dar más. Esto es un jugador que tiene punto en la mano, es muy rápido, tiene que entender cómo jugar defensa en sistema, cómo jugar defensa uno contra uno y él siendo el defensor, cuándo irse a buscar de robar, cuándo no. Es un prospecto que promete mucho y ahí lo estamos ayudando. Ahora, a ver cuánto me queda, porque no quiero sobrehablar, que este es mi primero. Voy a hablar rápidamente con el Venezuela. Voy a hablar de 4 prospectos, de 4 jugadores. Déjame ver aquí.
Déjame ver aquí que necesito. Ok. Ahora voy a hablar de los que pudieran de verdad, objetivamente, tener un chance de llegar a la NBA. Porque yo decidí quitarme la palabra crítico. Porque la gente, mucha gente me tiene como arrechera o molestia. ¿Qué coño? ¿Qué es lo que? No, no, es que yo amo esto. Y por eso yo amo a Osvaldo Guillén. Es que ustedes no saben de baloncesto. Ustedes piensan que saben, no saben de baloncesto, ahora no saben. Entonces la gente se lo toma muy personal, sobre todo el venezolano. Por eso que estamos hablando de Venezuela, porque, papi, entiende de que yo respiro, como, desayuno baloncesto. No me las sé todas, pero sí sé baloncesto. Entonces, cuando tú vienes a discutir algo conmigo sin base, sobre todo cuando hablamos de baloncesto menor, de los entrenadores, porque yo los vi, yo los viví, y también hablamos de cómo desarrollar un jugador, cuando yo sé cómo se desarrolla un jugador, porque yo viví mi propia historia, y a muchos de los que mencioné los ayudé con becas para acá, para Estados Unidos. Entonces yo sé de esto. Entonces, ahorita acaban de draftear un venezolano en el G League, Enrique Medina. Él mide 2 metros, 2'18". Ustedes, nosotros como venezolanos somos muy emocionales y tenemos que apoyar. Él es un jugador que tiene chance, tiene el prototipo, tiene el cuerpo, mide 2'18". Eso ya le da un chance. Eso ya le da un chance, sí le da un chance. Pero que él va a estar fijo en la NBA o que va a tener, que él está en la lupa para... Él tiene que dominar primero una liga. Él tiene que mostrar que de verdad él es un asset para un equipo de la NBA. Estar en el G League no significa que va a llegar a la NBA. A los hechos me remito. Cuando sale Franger Pirela que dicen que lo van a draftear, que inscribió su nombre en el draft, no pasó nada. Y él lo tenía que hacer. Yo pienso que quien representa a Franger hace un trabajo espectacular. Entonces, cuando tú hablas así objetivo, no te puedes molestar. No tenía chance en ese draft y él mismo está claro. No lo iban a draftear. ¿Me entiendes? Ahora, con Enrique, que hay chances, sí, hay un 20%, un 25% de que él pueda jugar la NBA. Ahora, su juego tiene que hablar, tiene que dominar los tableros, tiene que dar 3, 4 bloqueos por juego, tiene que dar energía en la cancha, tiene que saber defender el pick and roll, tiene que jugar el drop muy bien. En la NBA se cambia mucho y el baloncesto está mucho más rápido. Entonces él tiene que mover sus piernas, tiene que saber jugar defensa y tiene que darle algo al juego. ¿Qué es darle algo al juego? Bueno, yo pienso que él, si rebotea bien y bloquea bien, ya él es un asset, ya él tuviera un chance. Pero no porque lo draftearon en el G League, él tiene un camino seguro a la NBA y yo creo que él lo sabe. Pero este es otro jugador que si hace las cosas bien, si no llega a la NBA, pudiera ser un jugador que puede estar en la ACB, pero él jugó la liga profesional y no dominó la liga profesional todavía, es un jugador todavía muy joven y hay que irlo desarrollando. El otro jugador que yo pienso que calladito y por quién es su papá y por lo que ha hecho y por cómo se ha dejado guiar, tiene chance de jugar la NBA es Chris Echezuría. Él es un piloto que su papá, Echezuría, está ahorita en Europa. Aquí una página NBA Draft Point lo menciona a él y pienso que este jugador se está preparando acorde para llevar el camino a llegar a la NBA viniendo de Europa, que eso se abrió excepcionalmente, eso está muy abierto ahí. Ahorita hay demasiado chance para que jugadores provenientes de Europa, independientemente de cuál sea tu nacionalidad, tenga el chance de llegar a la NBA. Este es un jugador que está siendo bien desarrollado, muy bien desarrollado y sabe jugar el básquet, porque hay 462 jugadores en la NBA o un poquito menos. ¿Cuántas superestrellas hay? Máximo 20.
y les estoy dando demasiado. Quedan 642 jugadores. Son 642 jugadores que hacen millones de dólares por jugar con un rol. Tienen un rol específico. Este jugador sabe cuál es su rol. Sabe iniciar una ofensiva, sabe defender su posición, entiende el juego y tiene un buen atleticismo. Mide 6 pies. No es el más alto, pero KD lo dijo en la entrevista con LeBron y Steve Nash. Si eres 6 pies, tienes que hacer algo excepcional. Este jugador sabe correr un equipo. Puede ser un piloto abridor, puede venir del banco. Tiene mucho. Pero el que de verdad, objetivamente, y te voy a decir algo, me acuerda mucho a Elian Centeno, porque si no, y lo digo aquí, estoy dispuesto a ayudarte en todo lo que tú quieras. El único hoy que es el que más se acerca a tener un chance. Si dije que Medina tenía un 25%, este jugador tiene un 50%, un 55% de llegar a la NBA. Si hace las cosas correspondientes, Jamison Márquez. ¿Por qué? Hablamos de Elian Centeno, hablamos de Jefferson Guerra. Estos dos jugadores, Jamison Márquez es en uno. Y ese es el prototipo, ese es el prototipo. Ese es el prototipo que nosotros tenemos que poner en el manual. Por eso tenemos que unificar a los entrenadores e ir en una planificación lineal de cuáles son los jugadores y cómo queremos jugar al básquet. Que eso hoy no lo seguimos teniendo en Venezuela porque no tenemos esa unión. Entonces, jugadores con chance de llegar a la NBA, Jamison Márquez. Es para mí hoy quien tiene un 55% de llegar a la NBA. Y le voy a decirlo porque soy hípico. Y un dato atrasado. Que yo sé que este jugador está siendo bastante madurado y ya está en el circuito americano. Y les voy a dar una pista. Está en Washington, D.C. ahorita. Este jugador es jugador que sabe jugar para mí un puesto 2. Tiene la talla, es un 6'3", tiene buen cuerpo, atlético, sabe defender su posición, mete la bola de afuera, termina bien, absorbe contacto, entiende el juego americano. Este es un jugador que tiene posibilidades de llegar a la NBA y tiene posibilidades de tener una carrera extraordinaria. Y como se habla en el hipismo, puede partir quinto, lo llevas quinto y en la recta le mete la recta y pasa la raya de primero. Este jugador que puede sorprender a muchos de nosotros, a pesar de que muchos lo siguen. Su nombre es Jan Aranguren, el de Valencia. Este jugador va a jugar, sigue jugando el circuito colegial. Jugó en Hofstra el año pasado. Ahora se muda a la Universidad de Washington. Ya te voy a decir. Y me gusta mucho lo que él trae como jugador. Me gusta. Y te digo por qué me gusta. George Washington, va a la Universidad de George Washington con un entrenador que estuvo aquí con la Universidad de Miami, Mr. Caputo, que es muy, muy bueno, Coach Caputo, que es gran amigo mío. Y pienso que este año va a ser crucial para él. Si él hace las cosas que tiene que hacer, tiene chance. ¿Cuáles son mis pronósticos? Estos son mis pronósticos que pienso ojo, que tienen una posibilidad. De resto, pienso que son jugadores que van a ser jugadores muy buenos a nivel FIBA y tienen chance de jugar ACB, pero sigo buscando la unificación del baloncesto venezolano y cómo podemos de verdad tener un manual del prototipo de jugador que queremos, del prototipo de entrenador que queremos y de cómo vamos a jugar el baloncesto en Venezuela. Porque hoy en día se juega mucho baloncesto en Venezuela, no podemos decir que no. Entonces, me gusta como primer dato la Gaceta, y lo digo de forma humorística. Jamison Márquez tiene mucho chance de jugar la NBA. Jan Aranguren, segundo favorito de la Gaceta, mucho chance de jugar NBA. Estos dos tienen chance de jugar en los próximos dos o 3 años, máximo 3 años. Y el último, Chris Echeverría no.
Soy malo para los nombres. Echezuría. Y que Echeverría, coño, Echezuría, lo dije mal. 3. Hay 3. Lo vuelvo a decir. El primero, Jameson Márquez. Tiene mucho chance de llegar a la NBA. Jan Aranguren. Tiene mucho chance de llegar a la NBA. Chris Echezuría. Por lo que está haciendo, él le va a tomar un poquito más de tiempo, pero tiene el IQ, sabe jugar. Ya los scouts me han dicho que le gusta mucho su juego y bueno, Kevin lo sabe. Así que bueno, quería que ustedes dejaran sus comentarios. Podemos seguir tocando este tema. Sí, aquí leo varios comentarios de TikTok. Vamos a poner los comentarios, vamos a ponerlos para acá un momento. Quiero que de verdad interactúen con este tema. Ya mencioné ciertos prospectos, no los tengo todos de aquí. Como les dije, este proyecto de Assist es un poco para interactuar con ustedes, para que hablemos de ese tema. Nadie tiene no es que una razón o dos razones, es nuestra razón, buscar la razón y discutir y argumentar por qué y qué. Entonces, quiero que dejen sus comentarios, que interactúen conmigo. Yo voy a estar respondiendo comentarios y bueno, estén pendientes. Este es mi primer episodio aquí en DSS, bastante espontáneo. Estoy agradecido con todos ustedes. No me la sé toda y sobre todo nombres, soy malo para los nombres, pero corríjame, échenme vaina, porque ustedes, ahí vi y que le tuve miedo al Popo. Vale, yo no tengo miedo, nunca le tuve miedo al Popo. El Popo, él es inteligente, él es muy inteligente. Él sabe que, después le cuento esa historia, pues eso es más contenido, porque a usted le gusta ese chisme. Aquí estoy leyendo varias cositas, pero bueno, ya es tarde, ya hablé como media hora, me voy a ir organizando, me voy a ir mejorando, así que estén pendientes. Muchas gracias a todos, los quiero. The Assist. Hey, campeón, Gym Family.